El ciudadano de Tarso escribió a los corintios que llegaría un día en que nos conoceríamos como fuimos conocidos y dejaríamos de ver por espejo, oscuramente, para advertir finalmente la esencia de nuestra hechura. Mendel, Mischer, Crick, Watson, Wilkins y Franklin, asistidos del reclinatorio filosófico provisto siglos antes por Leibniz y Quetelet, hilvanaron las primeras briznas de ese lienzo maravilloso presentido por el apóstol, desvelando que la divinidad había rubricado nuestra biología por su propia mano, que nuestro destino venía comunicado en formas cifradas y asequibles, y que allí, en el entretejido genético del ADN, había tanto para escudriñar como en las estrellas. Jeffries adicionó a ese retículo de descollantes comprensiones el hallazgo mirífico de que el código era impar para cada individuo, capaz de conferirnos singularidad ante nuestros similares e inéditamente útil para, siguiendo los imperturbables cánones de Edmond Locard, fijar la verdad judicial tras un crimen, redimir al eventual inocente acusado y penar, en contraste, al verdadero culpable. El ADN principió así, auspiciado además por los significativos créditos que le reportó la resolución de enigmáticos expedientes devenidos en cold cases, una entusiasmada y merecida ascensión en los tribunales del crimen, que le llevaría incluso a rivalizar con la confesión por la corona de las pruebas. Empero, al mismo tiempo, fue vistiéndose con una levita de infalibilidad, tan precipitada como quimérica, favorecido en esa entelequia tanto por los responsables de espolear las acusaciones como por los de juzgarlas. Ignorando el sustrato estadístico de la pericia e inadvirtiendo por ello la compleja trama de incidencias y coeficientes que, aún sin tener relación con el delito, igual gobiernan los resultados de las pruebas genéticas, los interventores del derecho empezaron a aceptar los dictámenes a pie juntillas, como si fuesen una ironclad evidence, a sentir falacias argumentativas, recusar explicaciones alternativas y confundir, entre otros muchos, el indicio de presencia con el de acción o la probabilidad de correspondencia con la perspectiva de culpabilidad. Dieron, en definitiva, un salto temerario, casi de fe, siendo que lo del profesor Jeffries había sido un paso cavilado de ciencia. En el decurso de este proceso de beatificación del ADN, los abogados defensores, salvando a unos pocos como el genial Barry Scheck y el hacendoso Peter Neufeld, pecaron, por su parte, por no ponerse a la altura de las demandas de una ciencia forense que, al momento de enviar a prisión a los enjuiciados, no tenía por qué ser condescendiente con la circunstancia de que era exota, ignota para los eruditos en leyes. Tal desatención degeneró, por una parte, en un analfabetismo todavía vigente acerca del carácter personalísimo e inconmensurable del acervo informativo del ADN y, por otra, en una incultura de sobrevaloración de la evidencia genética como evidencia incriminatoria y, simultáneamente, de infravaloración de la misma como vector exculpante. Ambas tuvieron como secuela, de un lado, el aplazamiento de los derechos del sospechoso y, por amplificación biológica, el desplazamiento de los privilegios de sus consanguíneos. Y, de otro lado, la conclusión de expedientes sin la debida reflexión. Todo eso se combinó, a su vez, con la avidez legítima de los gobiernos por desenmarañar crímenes con líneas de investigación exinanidas y la apetencia inconsiderada de legislaciones extáticas que, conjeturando que ello haría
prosperar los hits, forcejearon por acrecer los registros sin reparar en la sacralidad del dato. El arqueo que a modo personal y desde mi matriz dogmática y garantista hice de esta retahíla de circunstancias conceptuales y legislativas y de la escena actual o final en la cual convergieron fue naturalmente negativo, íntimamente indignante. Pude contabilizar que en verdad el encarecimiento probatorio del ADN en los estrados no fue, como sería razonable, el corolario de un mayor conocimiento de los supervisores de la ley sobre el tópico, sino paradójicamente de su incomprensión de la especialización, de la carestía de sus preparaciones, de su rendición al mito. No en vano se habla de le fait CSI. Corroboré juntamente que la mayoría de las veces el ADN es maquinal y peligrosamente aprestado con tesones inculpatorios sin que se pondere ni por el inquisidor ni por el juzgador la prolífera miscelánea de flujos facilitadores del error y sin que se repare, por ejemplo, en que solo proporciona una factual piece of the picture o en que las altas tasas de transferencia del ADN, que son su mejor peculiaridad criminalística, se amotinan como su más abrasadora debilidad. Y todo ello mientras constato que, si no fuera por el nervio teórico del inocentrismo o el embate práctico de organizaciones como Innocence Project, entonces el mayor virtuosismo de la prueba genética, esto es el exoneratorio, quedaría desmañadamente relegado. La indignación que me provoca tal estado de cosas, el que considero umbroso para los privilegios del investigado culpable y execrable para los del sospechoso inocente, me aprovisionó del temple necesario para abordar jurídicamente, sin ripios y evitando cualquier panmixia, esta obra, cuya temática, por su combinación de notas biológicas, químicas, criminalísticas, resultó al principio una incógnita para mi profesión de abogado, pero que luego pude desvelar con años de investigación tenaz, escrupulosa y multidisciplinaria. La indagación responsable del tema, así como la meditación y crítica de las cuestiones científicas, jurisprudenciales y legislativas más enrevesadas, requirieron ciertamente que me detuviera en cada asunto con la pulcritud que se espera del buen investigador del locus commissi delicti, el cual sabe que solo tiene una little window of opportunity y una hora de oro que, si la deja escapar, se habrá ido para siempre, como dice Gebert. El lector podrá advertir que no solo hubo empeño de mi parte por lograr un adecuado calado en cada capítulo, sino también, dentro de las limitaciones que imponen lo inmensurable del dato genético, previsión por procurar la exhaustividad en el temario, agotarlo, al menos en lo que incumbe al proceso penal y a los derechos del indagado y de su colectivo biológico. De allí que, como en mi anterior libro, tampoco considere ahora presuntuoso recurrir nuevamente a la denominación de tratado. En la obra, efectivamente, remonto hasta la ontogenia de la criminalística y ausculto esas circunstancias en relación con la fecundación misma de la genética. Discurro, de igual forma, por todas aquellas cualidades biológicas y químicas que proveen singularidad al ADN y reportan su funcionalidad forense. Analizo íntegramente, mientras examino todos los métodos de secuenciación, la casuística de resultancias de la confrontación de perfiles, sopesando la significancia procesal del match, del mismatch, del partial match, la no conclusividad y la no exclusión, considerando su reverberación en la constelación del informativo judicial.
Del mismo modo, partiendo de la escena del crimen como simiente de las tracciones nerviosas del corpus criminis, despliego, a la vez que interrelaciono, las partes del Forensic Linkage Triangle, catalogo las solemnidades que deben seguirse desde la escena hasta el tribunal, pasando por el laboratorio, para enlazar los cuidados sobre los vestigios, introduciendo a la doctrina el concepto de la continuity of evidence, y diciendo que ese es un derecho del debido proceso y de que es inexcusable anticipar el contradictorio al laboratorio. También innovo al aseverar que un juez tiene prohibido y los fiscales vedado acudir a la vis física para acceder a una muestra de ADN, y que si el sospechoso o cualquier otro no consiente ni siquiera ante una requisitoria, las resultas procesales serán muy diversas a la compulsión o al indicio desfavorable. Listo a cabalidad las prerrogativas del investigado que tienen ascendencia en el genotipo, reivindicando entre la multitud el habeas scriptum y el consentimiento informado, la no autoincriminación y la no inculpación de familiares, la exigibilidad de la proporcionalidad, la presunción de inocencia y la interdicción fiscal respecto del abandon DNA. Considero de igual forma las ventajas del cerco biológico policial que las family searches permiten estrechar sobre un sospechoso y la de los rastreos en las bases de perfiles, pero hago severas advertencias fundándome en el derecho a la intimidad genética y la proscripción de las búsquedas predelictuales. Aporto asimismo los coeficientes necesarios para el cálculo probabilístico prudente del resultado de una comparación, así como los estándares adecuados para su valoración procesal, reportando con idéntica actualidad cuál es el estado de cosas en materia de DNA phenotyping y predicción genética criminal. Y ello a medida que en cada sección voy revisando las investigaciones y juicios que sobrevinieron en cipos de la experticia, tanto por la discusión científico-jurídica subyacente como por la gravedad de los crímenes involucrados y el calibre mediático internacional adquirido. Acompaso esa causa mía con el escrupuloso examen del derecho comparado, el cual, como decía Ascarelli, rappresenta il mezzo per allargare la nostra experiencia giuridica nello spazio, como la historia la representa nel tempo. El tratado, en síntesis, al igual que mi primera obra, la de la confesión y el interrogatorio del imputado, y con una reincidente pretensión cosmopolita, ansía contribuir al establecimiento de la verdad en el proceso. Esta vez lo intento por vía del escrutinio del vestigio genético y del indicio que éste introduce al juicio, lo que los alemanes llaman el Vivae Sanzeichen, examinándolo como con un microscopio.